Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Don José Luis Alarcón, muy contento hoy. Mucho, Nacho. Bastante, porque esos goles que él muestra nos sancionan en Facebook. Pero bueno, metió al menos un golcito, así hayan perdido 4-1. Ahorita nos hablará de eso. Doña María Andrea, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. ¿Qué ha hecho? Pues, Nacho, noticias. Noticias, muy bien. Don Duber. También, Nacho, hemos hecho noticias a dos manos porque hay mucha información el día de hoy. Hablaba hoy con una persona y me decía, no, es que lo que están diciendo es mentiras, María Andrea. Mentiras, todo el mundo está diciendo mentiras y te lo invito al programa. Porque yo quiero saber cuando me dicen, no, es que lo que tienen que mirar son los costos de transmisión eléctrica, cómo se recuperan todas las pérdidas de la costa. Hago referencia a este tema del que estuvimos ayer discutiendo aquí sobre los servicios públicos en la costa. Lo invité, vamos a ver si puede estar aquí la próxima semana para que nos den esa otra versión, a ver si la entendemos, porque esto como que no tiene. Entonces, llueve mucho, caro, y si deja llover, 3 veces más caro. No vamos a entender esta situación. Todo tiene una explicación, pero hay unas que se salen como de la lógica de lo que pensamos las personas de la calle. Lo que sí es cierto es, usted se acuerda, no, usted estaba muy chiquita. No, que cambie el bombillo, que cambien todos los bombillos. No, pero sí me tocó, incluso, Nacho, me tocó lo de en la hora Gaviria también. Ah, bueno. Y no, Nacho, yo ya tengo mis años. Y empiece a comprar bombillitos de esos que eran ahorradores, que no hay que. Entonces, los blanquitos. Usted le compraba uno común y corriente y le valía 1.000 pesos. Y el ahorrador 6, 7, 8.000 pesos. Sí. Y resulta pero se suponía que duraban más años, ¿no? Ahí la dio usted. Y terminó durando menos del tiempo. Durando menos y nadie responde por la eso. Mitad. No. Sí, ¿Qué cuento? Los cuentos que... No, y entonces cambien toda la iluminación para que ahorren. Ahorren. Idea, No, eso está más upaquizado, como diría la gente de mi época. Upaquizado, subiendo y subiendo y subiendo. Doña María Andrea, ¿cómo me le ha ido? ¿Muy bien? Muy bien, Nacho. Bueno, eso me gusta. Don Duber, ¿cómo me le ha ido? Excelentemente bien, Nacho. También me alegra bastante. Bueno, hoy tenemos bastante información, como es habitual. Don Duber, entonces usted ya me sacó esa noticia, me gusta. Lástima tener que dar estas noticias. Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Begachí. Sí, ¿Qué está pasando? Y hoy fuertes enfrentamientos, hubo enfrentamientos no sé en dónde, pero en el sur de Bolívar. En el sur de Bolívar se estaban dando duros, les tocó inclusive desplazar ejército de un lugar a otro. Pues, Nacho, mire, la Defensoría del Pueblo, en cabeza del defensor Carlos Camargo, está haciendo un llamado al gobierno nacional para que fije sus ojos y ponga la atención en 5 municipios de Antioquia: Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Begachí. Dice el defensor del pueblo que estas 5 localidades antioqueñas están en alto riesgo porque allí grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se están disputando el control territorial de las zonas y el manejo de actividades ilícitas, además pues de corredores de movilidad y control de actividades mineras. Dice Nacho, pues en esta alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, que se le envió al Gobierno Nacional 34 recomendaciones para que actúen lo más pronto posible y de esta manera pues evitar homicidios que se puedan presentar en estas localidades. Esto dice el director, o más bien el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Begachí. Nuestro sistema de alertas tempranas encontró que varios grupos armados ilegales se disputan el control territorial de la zona y el manejo de actividades ilegales, además de corredores de movilidad y el control de actividades de minería. Existe un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos contra líderes y lideresas sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias y defensores de derechos humanos. Con un enfoque de seguridad humana basado en la protección de las comunidades, desde la Defensoría del Pueblo hemos presentado al gobierno 34 recomendaciones. Pasemos de estas noticias tan complejas y hay veces uno se queda como preguntando. El nuevo gobierno está planteando que el ejército se dedique a hacer más labor social. ¿Pero cómo pues? ¿Pero cómo? Que uno dice, ¿qué va a pasar entonces en esta crisis en la que estamos? Porque es por un lado, por el otro, el país anda como... Pero Nacho, lo que pasa es que, mire, yo lo que logro aquí evidenciar, logro ver y analizar, es que el actual gobierno pues, pareciera que creía
que el gobierno del presidente Duque tenía el ejército, era más como un factor de distracción y que no había ni enfrentamientos y que había guerra era porque el gobierno quería. No, es que acá hay unos problemas bastante serios de narcotráfico, de microtráfico, de minería ilegal, y el único que puede combatir eso es el ejército. Lamentablemente lo que usted dice es completamente cierto, y de pronto Petro pensó, yo llego al gobierno y esto se va a calmar después de tantos años de estar la derecha en el gobierno. Es que hay mucha plata manejando este en país, él, ¿no? pero no fue así por ahora. Esperemos que logren controlar el asunto. Sucede algo muy particular en Colombia, Nacho, y es que siempre hacer oposición es bastante diferente a ir a gobernar. Normalmente es más fácil. Entonces, claro, generalmente es más fácil porque estar desde la posición de la crítica, y yo considero que se debe hacer así, 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 pues es muy diferente ahora que estar en una posición de gobierno. Por eso ya van más de 30 días. Un mes. Un mes. Mañana cumple el mes. Hoy, 17. Ah, bueno, hoy. Hoy Sí, se cumple 7, el mes. sí, señor. Hoy es 7, ya van 30 días y ahí No, está el y medidor de está los bien, 60 pues que es que no iba a cambiar todo. Ayer llegué y ya cambió todo el país, ojalá eso No, fuera pero- así. Pero digamos que Ojalá. frente a esa filosofía que maneja el presidente Gustavo Petro, pues uno sí pensaría que estos grupos armados pues responderían de una manera Sí, diferente esa era la esperanza de y no muchos, con sí. tanta ofensiva como lo estamos viendo Sí. ahora. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, la otra noticia del día, bastante interesante, no fue el gol de Luis Díaz, ese no, porque no lograron ganar, perdieron. que Pero ya tal me acabo, vez la de nuestro incumplido que nunca vino aquí al programa, pues se ganó una etapa, qué bueno para él. Nacho, pero de todas maneras, él tiene mucha agenda. No solamente es ciclista, es empresario. El capo, el Education First, nuestro querido Rigoberto Urán, se ganó la etapa del día de hoy de la Vuelta a España. Completó el tridente. ¿Qué es el tridente? Bueno, que tiene etapa en el Giro de Italia, donde ha sido 2 veces subcampeón, en el Tour de Francia, donde fue una vez subcampeón, y la Vuelta a España, donde no ha estado cerca de la posición primaria, pero donde siempre ha dado de qué hablar. Ahí vemos el remate de la etapa, que fue normalmente llana, con un pedacito en alto en la llegada, y que obviamente representó un desgaste importante para Pero ese Rigoberto no es el Urán. fuerte de él, y se la ganó. Sí, Nacho, para Siendo que vea. Pero un plana, gran se la trabajo, ganó. sí, pero un gran Qué trabajo en la bueno. Education First. El final fue en alto. Empezaron la fuga faltando, digamos, por ahí unos 3, 4 kilómetros la fuga en plena, y empezaron a descontar, como usted puede ver ahí, el pelotón que se fue adelante. Rigoberto venía haciendo esa escala de los hombres que iban de protagonistas en la fuga, y cuando llegó la parte del alto, fue donde remató aproximadamente unos 500 metros Rigoberto Urán y terminó sacándole ventaja a sus contendientes y quedándose con la etapa. 162 kilómetros. Y es que recorrió llegó el Rigoberto primero Urán. el que va ganando el Tour. No, el que va ganando el Tour llegó sobre el pelotón común. Venga, primero Rigoberto Urán, el belga no aparece sino en la posición número 14. Renko Evenepoel en la etapa de hoy. Pero entonces, ¿no perdió mucho o no perdió? Sí, debe haber perdido. No perdió. No, nada. Perdió Nacho, porque ellos llegaron prácticamente con el pelotón principal. Lo que sí vimos en la clasificación general es que se acomodó mucho mejor Rigoberto Urán. Mire, Rigoberto Urán terminó ubicándose en la posición número 9. Entró al top 10. Esto le suma a Miguel Ángel López, que también viene haciendo una muy buena participación. Se ubicó en la general en la casilla número 5. La mala noticia fue el retiro de Primo Roglic, el actual campeón de la Vuelta a España, que ayer tuvo una caída muy fuerte y que desafortunadamente dijo, no voy más. Lo mismo que Esteban Chávez, nuestro colombiano, que también por molestias físicas dio un paso al costado. Usted sabe cómo es Rigoberto Urán, Nacho. Llegó, gozó, disfrutó con su gente e hizo un pequeño corte para sus seguidores. ¿Con qué salió hoy? Escuchémoslo. ¿Qué dice la vuelta? Que ahí no nos ganamos una puta etapa huevona, a los 35 años, ¿cómo les parece? Pero ahí vamos bien, muchachos, una maravilla. Ahí está, Rigoberto Urán. No le falta la palabrita. Se volvió su sello personal. No. Óigame, bueno, y entonces ese equipo donde juega Luis va de mal en peor, pero Luis sigue haciendo goles. Sigue Como haciendo quien dice, goles. ya lo deben tener en la mira otros grandes equipos del mundo. Uno de los más grandes es el Liverpool, Nacho. Uno de los más grandes de la Premier, pero los equipos de élite seguramente se están preguntando, venga, ¿cómo hacemos para tener a Luis Díaz? Particularmente cuando en la jornada de Champions del día de hoy fue el único colombiano que tuvo una brillante participación a pesar de que su equipo no le fue tan bien. Vamos a repasar cómo quedaron los duelos del día de hoy de la Champions League. Por favor, con los nombres que son. Gracias. Ajax versus Ranger, 4-0. El Frankfurt de Alemania, que cuenta con la presencia de Rafael Santos Borré, no fue titular, perdió 3-0 frente al Sporting de Lisboa. El Inter cayó 2-0 frente al Bayern de Múnich. El Barcelona con tripleta de Lewandowski, 5-1 frente al Victoria Pilsen. Pasamos la página. El Napoli, el equipo legendario de Maradona, de donde recientemente salió David Ospina, goleó inesperablemente
al Liverpool 4-1. El único gol de Luisito Díaz. Se lo quedamos debiendo, Nacho, porque no lo vamos a pasar. 2-1 el Atlético de Madrid frente al Porto. El Tottenham de Davinson Sánchez, que no jugó, estuvo en la banca de suplente 2-0 frente al Marsella. Y el Club Brujas derrotó 1-0 al equipo alemán, el Bayer Leverkusen. Duel, ¿cuál fue de estos partidos que más le gustó? Que usted yo El lo vi del como- Bayern, Nacho. Estuvo En el bueno, Bayern, sí, sí. nos gastamos ahí 3 horas viendo el partido, ¿sí o no, Duel? 3 horas nos gastamos ahí. Le soy sincero, Nacho, lo único que me gustó fue la narración en este momento de José. Sí, Hombre, gracias, no, amigo. no, ¿Qué no, se no. va a tomar? Bueno, a demostrar los resultados. Vamos a los A ver, resultados. vamos a muchachos. mostrar. A ver, 4-1, bueno, ese sí estuvo como... Pero no, gastarse más de 2 horas, 1-0. Dependiendo. 2-0. No, 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 no. Pero es que a Partido veces, bueno. no, pero Vean, ahí sí yo 5-1. defiendo algo, porque mire, los 1-0 a veces pueden ser bastante emocionantes y Entretenidos apretados. Y apretados y cuando el Sí, 1-0 Ay, sí, ya sí. me salió, ya me salió. Ay, cómo se me Usted la vuelve. ve ahí, usted a veces la ve concentrada. Ay, en la- vea, Mire, mejor es que- dicho, enderecemos y vámonos por el camino que es No, María Nacho, Andrea. pero mire, esta semana estábamos hablando que voy a entrar en la onda del álbum Panini porque quiero aprender didácticamente el tema del fútbol. Es que me falta. ¿Va a comprar el álbum? Vamos a comprar Pero va a ser en conjunto, En conjunto. Nacho, porque Se pues, van a Algo quebrar. pedagógico. El es noticiero. pedagógico. ¿Vio pedagógico. a cómo están las láminas? Sí, la Sí, vimos. dígame, ¿a cómo? Las láminas están en el paquete. No, las que ya grande. son escasas. Ah, las que ya son escasas, Sí. las que cobran. Ah, no, eso sí, ya susurran. Lo invito yo a le que digo lo no, oficial. no, métase ya si quiere Sí, y es que busque. yo sé que las No. encuentro en 80, 70 mil pesos, las escasas. Está loco, ¿ah? Dude, hasta $5,000 están pidiendo por una lámina en Ah, no, eBay Nacho. y en las Pero plataformas ni ve, estas. Aquí nadie le va a pagar $5,000 por una lámina. Ah, mijo, eso es que usted lo que dice, No, el se lo fútbol paga. es solamente negocio. Sí. Qué cosa tan no, ahí lo vi, lo estaban hablando en estos días en una emisora en Bogotá. Todo el mundo, pero ¿cómo así? Sí, láminas de unos precios que uno dice, ¿cómo? Nacho, y es que hay figuritas tan ¿Cuánto escasas vale? que usted tiene que ir a cierto sector del centro, Bueno, paga María Andrea, más de lo que yo vale le una voy a idea. pedir un favor a usted, contrátese alguien que se lo dibuje. O se baja una fotico del hombre en internet, la imprime y pone y la pega. No se ponga a botar la platica. Hay que hacer el No se ponga Vamos a a hacer botar el- la platica. ¿Se va a meter en la vaca, Nacho, para hacer algo? No, ¿No? no, jamás. Yo a mí me La gustaba, mitad. no, a mí me gustaba el álbum ese de Chocolatina Y, el antiguo. Me El de los gustaba animalitos, el sí. Amores. ¿Amores? Eso no, cuando yo era niño era una cosita con unas laminitas así redonditas. Eso Pero había- antes sí era muy popular llenar diferentes álbumes. Claro, en el De año usted le salían supercampeones, 3, 4 sí, álbumes. El de las sí. series de De televisión. las series de Eso, su del pero momento. ahora es Ahora este, no. no, respeto a los que les gusta eso, muy chévere, ¿no? Y me parece que es bonito. Es chévere, lo más loco es lo costoso que es. Pero bueno, va a ser el último álbum con 32 selecciones. Y No, hay ya el cambios, próximo es una enciclopedia. ¿no? Vamos a- O sea, si él se sacaron, él se sacaron el Lo próximo vamos, a Nacho, el hacer, pequeño lo vamos a hacer con José Gil. Bueno, María Andrea, vámonos para Puerto Valdivia o Valdivia. ¿Cuál de los dos son los de las críticas? Porque Lo están que los pasa dos. es que sí. Valdivia arriba en el alto Que es el y usted municipio. abajo y llega el que desalojaron y fue Puerto Valdivia. El corregimiento, Sí. pues son los ciudadanos de Puerto Valdivia, corregimiento del municipio de Valdivia, los que estuvieron protestando y continúan en estas protestas en el municipio debido a la contingencia del proyecto Hidroituango en el 2018. Recordemos que este corregimiento está en la zona de influencia del megaproyecto y fue uno de los más afectados. Cuando sucedió esto en el año 2018, se llevó el puente Simón Bolívar, que era un puente insigne pues, de este corregimiento y que además conectaba dos partes del corregimiento. Pues también tenían su escuela, tenían un centro de salud y EPM, digamos, dentro de las promesas, pues estaba que les iba a montar la institución educativa para primaria, un puesto de salud, reconstruir el puente Simón Bolívar, y la comunidad está cansada, Nacho, porque dicen que les han incumplido con estas obras, si bien les han entregado otras situaciones en cuanto a proyectos sociales como programa de alimentación escolar que se extendió hasta el año 2023, pues los ciudadanos dicen estar cansados porque a pesar de que este megaproyecto está en este lugar de influencia que representa una gran cantidad de dinero, ellos dicen que están en el olvido. Sin embargo, la gerente de proyectos sociales de EPM le respondió, les dijo que sí hay algo de retraso, pero que les pide paciencia. Escuchemos lo que les dijo la gerente, porque esta marcha, Nacho, pues fue bastantes personas, incluso la acompañó el personero de Valdivia, quien les dio la razón. Esto dijo la gerente de proyectos sociales.
Recordemos que este plan se realizó en el marco de la contingencia y continuamos porque también este Consejo nos aprobó la ampliación del PAE hasta el 2023 con actividades del orden social, ambiental y con algunas infraestructuras que nos quedan por entregar a las comunidades del Bajo Cauca. Agradecemos a toda la comunidad la paciencia, pero continuamos desde EPM trabajando para poder dar todo un cierre a los compromisos adquiridos en el marco de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Hay que ponerle mucha atención. Ya esto empezó a ser otra vez recurrente, don Duer. Y estoy hablando de secuestros. Secuestros, sí, señor. Esta vez, Nacho, fue en Barbosa. Ya hemos reportado esta semana y la semana anterior varios casos. Pues el caso más reciente ocurrió allí en el norte del Valle de Aburrá, donde una mujer fue sacada, Nacho, de su propia vivienda. Una adulta mayor sacada de su vivienda, la llevaron hacia zona rural del municipio. Algunos vecinos se percataron de la situación y pues dieron aviso a las autoridades. Tras realizar algunas labores de inteligencia y otras llamadas que se empezaron a reportar a la línea 123 de la policía, lograron ubicar el lugar exacto donde tenían la mujer secuestrada. Llegó el Gaula de la policía y allí lograron capturar 3 de los secuestradores, 3 secuestradores realmente, quienes estaban exigiendo por la liberación de este adulto mayor 10 millones de pesos. Deberán responder, Nacho, a estas personas por concierto para delinquir y secuestro. Tenga mucho cuidado con... Yo admiro mucho este emprendimiento, el famoso Rappi. Es un emprendimiento bastante interesante, es un unicornio, como le dicen por ahí las palabras que se inventan ahora los economistas y todos ellos. Pero empiezan a trabajar y hemos visto pues, muchos casos de mal manejo de alimentos, de muchas irregularidades, pero por lo general yo diría que son más los aciertos que desaciertos y son demasiadas personas las que están viviendo de esto. Nos mantenemos en la modernidad, en esto, pida por acá y le llegó y de 2.000 pesitos de propina, en fin. Pero resulta que ya hay unos que dijeron, y he visto los 31 de octubre, gente disfrazada de Rappi. Vendan el disfraz de Rappi, lo venden. Sí. Ahora, ¿qué pasó? En octubre se verá. Pues Nacho, el hecho se presentó ayer. 2 hombres que se disfrazaron de Rappi, quienes aparentemente estaban allí en el barrio del Poblado, iban a realizar servicios de domicilio, pero lo que estaban haciendo era que estaban esperando allí unas víctimas que se encontraban en un restaurante. Los hombres, uno de ellos alcanzó a huir, los otros pues fueron allí golpeados por parte de la ciudadanía, quienes lograron reducirlo, y pues este hombre fue capturado por la policía. Pero que sea el mismo comandante de la estación de policía de El Poblado quien nos narre qué fue lo que sucedió. Una mujer se presentó un hecho de hurto en la comuna 14, donde 2 personas que salían de un restaurante fueron abordadas por 2 personas que se hacían pasar por una reconocida empresa de domiciliarios. Estos 2 personas cometieron el hurto e iniciaron la huida. Posteriormente, estas personas afectadas iniciaron una persecución y a momentos después la patrulla que se encontraba del sector, la patrulla del cuadrante, fue abordada por unos ciudadanos donde les manifestaron lo sucedido. Esta patrulla inicia también un recorrido por el sector donde aborda a los delincuentes. Posteriormente fueron capturadas esas personas con los elementos hurtados. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Doctor Alarcón, le voy a contar a usted una historia, usted que es como peleoncito a veces, de esas que son como que se contradicen, María Andrea y Duber. El ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, pues está como contento porque las exportaciones no tradicionales están creciendo en nuestro país, casi que a un ritmo del 20% al año. Pero al cierre de junio de este año, del 2022, las exportaciones no tradicionales habían crecido en un 74.3%. ¿Qué quiere decir? Ahí no tengan ni el petróleo ni esas otras mineras energéticas. Estas son las que habían crecido. Adivine cuáles han crecido de las no tradicionales. No me hable ni de café o de las rosas o del banano. ¿En dónde estamos creciendo? En el aguacate. Puede ser una, muy bien. El cacao. Las frutas. Las frutas. Una. Qué bueno. Le voy a leer otra. Productos para la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 2. ¿Silvicultura? Sí. Y me interesa esta, que es donde quiero dar la pela. Dulces,
bombones, confites. Eso está... Y aquí tuvimos a un exportador durísimo. Vea, se crece. A Carlos Mario lo tuvimos aquí sentado. Don José, entre bien, pueda, para que usted me apoye aquí con esta sección económica. Óigame, eso está creciendo, pero fuertemente. Bombones, dulces, confites, a toda velocidad. Ustedes pueden imaginarse en eso. Y entonces ahora nos vamos con todo este asunto de no azúcar, ponerle impuestos. Ajá. Increíble esto. Otro producto que está creciendo mucho es una empresa que es bastante interesante, está ubicada en la ciudad de Barranquilla, Ventanas, Puertas y Marcos. Esta es una empresa, no recuerdo cuál es. ¿Cómo se llama? Tecnoglass. Bien, pues siente, José. Venga, pócheme por esta, por favor. Listo, gracias, don José, siéntese. Tecnoglass, una empresa barranquillera. Tremendo el trabajo que hacen, sobre todo con su mercado objetivo, que son los Estados Unidos. Además, que cotizan en bolsa. ¿Ah? Tecnoglass cotiza en bolsa. Sí. Pero me dejó impactado esto porque bombones, dulces, confites, imagínense. Aldor, Nacho. Aldor. Hoy se hizo el lanzamiento. Bueno, entonces, María Andrea, usted se va a los que les gusta la manzanita. Yo no he sido muy, pues me es indiferente. A mí que me entre la señal muy bien. ¿A usted le gusta con el lapicero, Nacho? A mí me gusta con el lapicito, sí, porque tengo que tomar mucha nota, entonces me gusta tener aquí con el lapicito y no el del último. Y escribo y rayo y listo. Pero vuelve y juega. Estas marcas que, ahí sí yo diría que sí deberíamos llamar a decrecer. No, pero es que esa friega pues cada 6 meses, cada año, lanzando cosas nuevas y los cambiecitos son 3 pendejadas. Pero Nacho, y entonces, entonces todo el mundo ya tiene ay, ya mi teléfono está viejo. Qué ley de obsolescencia tan impresionante. Pero lanzan... Nacho, decreció. ¿Ah? Decreció. Sí. Porque conserva el precio del modelo anterior. Sí, inclusive el más caro de todos, que es el iPhone 14 Pro Max. Sí. Va a salir en 1.099. Claro que no lo multiplique por los dólares, por el precio del dólar en Colombia, que le está saliendo carísimo, ¿ves? Pero igualmente, pues sí, está bien, ese es el más costoso de todos. Arrancan desde 799. Hicieron algunos así, ajustes, hay un chip que es el A15 Bionic. Una mejora en la calidad de toma de imágenes, una pantalla, equipo muy bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo, simplemente que me parece increíble eso cada año. Ya el telefonito es viejito. Sí, señor. Y que no le vaya a pasar como Duber en el entierro de Darío Gómez, que estaba ya con la manzanita y se le cayó y empezó a transmitir. Cuando Duber empezó a ver que eso empezó a echar humo y cuando le saca un letrero la pantalla le ojo, estoy recalentado, se apagó. Y se nos cayó la transmisión en el momento en que tenía ¿cuántos conectados? No, Nacho, 6.000 conectados. 6.000 conectados. Y me tocó con esta cascarita seguir. Y siguió con la cascarita y la cascarita le funcionó. Bueno, señores, continuamos aquí porque ya nuestro invitado está por allí muy juicioso. Vamos a hablar bastante con él. Don José, pues ya salimos de nuestra sección especial de coordinador apoyando a los empresarios. Cuénteme usted qué tiene para decir. Pero vio que le tengo una, Nacho López y sus proyecciones económicas, ¿la vio? No. Sí, señor, Nacho López, y está bastante pesimista, Nacho. ¿Cuál Nacho López? El director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, Nacho, ¿Y también se llama así? Yo pensé que era para Nacho. No, ya me va a tener que cambiar el nombre. Oiga, yo era el único Nacho López en todos los medios. Ahora hay unos carritos por ahí de Nacho López. Está una cantidad de Nachos, ya me chivetearon el nombre. En realidad se llama... Prendería Nacho López, oiga, de todo. Si no me equivoco, se llama José Ignacio López, pero para nosotros, Nacho López. Nacho López, ¿qué dijo don Nacho? Nacho, pues mire, habla de la proyección económica, las perspectivas que se tienen para este año, que en general son buenas, pero llama la atención la preocupación que hay por el año entrante, porque el año entrante vamos a decrecer como quiere la ministra de Minas y Energía en materia económica. Si quiere, veamos lo que nos dice Nacho López al respecto. En 2022 las noticias son muy buenas, la economía sigue con una inercia muy favorable en materia de crecimiento económico y por eso aumentamos nuestra tasa de proyección de crecimiento a un 8%. Esperamos que este año la economía colombiana sea una de las más dinámicas en el contexto de América Latina y quizás de otros países. Para 2023 advertimos de los riesgos de una estanflación global, es decir, un contexto externo más desfavorable, una inflación que podría cerrar este año cerca del 11% y va a ser relativamente persistente, acompañado de un aumento de tasas de interés. Todo esto configurará un escenario más retador para 2023, donde esperamos que la economía crezca 1,8%. Pero entonces, yo veo, usted aquí tiene, los partidos están alineando con Petro. Esto querría decir que de pronto entonces esta reforma tributaria sí va a pasar. Pues eso
piensa uno después de los tuits de la mañana y de los mensajes que enviaron en la mañana dos de los partidos que, entre comillas, estaban ahí como en el ojo del huracán, que sí que no? Mire, el Partido Conservador dice: hoy, luego de una amplia deliberación del Directorio Nacional y la bancada parlamentaria, determinó declararse partido de gobierno, preservando y salvaguardando los principios que fundamentan el espíritu conservador. Esto porque los conservadores se pensaba que no le iban a... que de pronto, pero con Carlos Andrés Trujillo, el senador de Itagüí, van filaditos. Y posteriormente, pero en una eso línea... ya es normal del Partido Conservador, y ellos sí están al ritmo que vayan las aguas. Pero Nacho, ideológicamente son muy distintos. Yo sé, pero el Partido Conservador ya, dígame qué ideología tiene, está pegando de todos. Yo soy de los que siempre he dicho, el Partido Conservador tiene vocación de gobierno, pero la vocación de gobierno tiene que estar acompañada de algo de ideología. No se pueden arrodillar porque el gobierno simplemente está en el... X gobierno está en el poder, cuando ideológicamente son tan contrarios. Y una situación similar, Nacho, se presentó también en horas de la mañana con el partido de la U, donde su presidenta Dilian Francisca Toro en un principio había dicho, vea el tuit, fieles al partido de escuchar para cambiar, en el partido de la U Colombia consideramos que la reforma tributaria es una medida que el gobierno debe debatir con todos los colombianos y debe estar enfocada en favorecer a los más necesitados. ¿Qué daba a entender ahí? Como que, carajo, nosotros vamos con reparos. Ese es un tuit de ayer. Pues resulta que el tuit de hoy fue el siguiente: ratificamos nuestra decisión de declararnos como partido de gobierno. Ajá. En el partido de la U Colombia escuchamos el mandato ciudadano. Por ello, vamos a trabajar con el gobierno nacional en las iniciativas que busquen concretar mejores condiciones de vida para los colombianos. ¿Por qué se lo digo? Porque el partido de la U, pues se supone que en principio era el partido de Uribe, y ve allá en dónde van. O sea, conservadores y partido de la U. Para que no me dé más estrés y no me caiga más el pelo, me declaro optimista. Yo le estoy apuntando a que este gobierno le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien y que todos estos que están montando ahí, pues lo están haciendo es porque están pensando que al país le va a dar bien. Amanecerá y veremos. La procuradora, ¿en qué se metió? Nacho, la procuradora se metió en el tema de la reforma tributaria, pero puntualmente en el tema de los pensionados, porque la procuradora manifestó que la reforma tributaria no es mejor un derecho de las personas luego de trabajar, y no es para nada que se le pueda considerar que es que el Estado les está dando algo a los pensionados. Fue algo por lo que las personas, fruto de su trabajo, lo hicieron por mucho tiempo y tienen ese derecho. Si quiere, veamos a Margarita Cabello lo que manifiesta. Los pensionados por vejez, por invalidez o sobrevivientes o por ser sobrevivientes son personas vulnerables, son personas económicamente improductivas, y por lo tanto el pensar, como se está pensando, en darles un trato igual que al trabajador laboralmente activo, en el criterio de la Procuraduría General de la Nación, vulnera de frente el artículo 13 de la Constitución Política relativo a la igualdad de derechos, porque aquí no se está aplicando en ese criterio o predicando en los sujetos una igualdad o una identidad. No hay condiciones similares para predicar igualdad entre el trabajador laboralmente activo y el pensionado. Nacho, como le decía, la procuradora concluye diciendo pues que los pensionados tienen un derecho y no deberían por qué tener un beneficio, considerarse que ese es un beneficio del Estado. Y dice también que los pensionados deben tener un trato diferencial al que tienen los empleados. La pregunta que a mí me surge también ahí es, yo no sé cuál es el resorte de la procuradora en el tema pensional. No lo veo, la verdad. Obviamente habló en pro de los pensionados. Algún día espero estar pensionado, pero no le veo resorte a la procuradora frente al tema. Ay, uno ya duda hasta en las pensiones. Qué cosa tan impresionante. Pero esa plática es de uno. Esa plática, claro. Una plática que no nos la quite porque la ahorramos. Sí. Nos la quitaron del salario. Ahí la tenemos, nos pusieron a hacer ese ahorro. Bueno, remato con usted rápidamente. Credenciales, ¿qué entregó Petro hoy? Nacho, Petro hoy entregó credenciales de embajadores en Colombia, de Israel, Noruega, Brasil, Gran Bretaña y Noruega. Ah, bueno. Sí. Y estuvo en la posesión del ministro de Colombia en los Estados Unidos, el señor Luis Gilberto Murillo,
No sé si tenemos las declaraciones, que esas se las pasé a nuestro compañero Andrés Calderón, sobre el final del programa. Mire lo que dijo el presidente Petro en la posesión de Luis Gilberto Murillo y en el evento también donde se recibieron credenciales, como le digo, de Israel, Venezuela, Brasil, Gran Bretaña y Noruega. Así que es una tarea que no es cómo se premia al hijo de una gran familia de apellidos y abolengos, sino que es una tarea que tiene que ver con salvar la especie humana. Yo escogí una persona afrodescendiente porque Estados Unidos tiene buena parte de su población afrodescendente, porque se habla el mismo lenguaje, que no tanto el lingüístico como sí el cultural, porque es la misma raíz. No podemos decir los latinoamericanos que tenemos la misma raíz anglosajona, somos diferentes. Ellos vienen del norte de Europa, nosotros con una pata en el Mediterráneo y con otra en las culturas precolombinas. Bueno, ¿de dónde saca usted que es el alcalde de Medellín el que propone el Fondo de Estabilización Nacional para regular el precio de la energía? Porque yo ayer escuché, fue a otros senadores de la República hablando de esto. ¿O sale Daniel Quintero? Nacho, lo que O pasa le es que robó usted la idea sabe, a esos senadores. Pero vámonos más para atrás porque, vea, lo primero es que cuando estaban en el Consejo de Medellín haciendo la discusión sobre si aprobaban o no la venta de las acciones de UNE, recordemos que los concejales de oposición dentro de las propuestas o el sí condicionado decían, venga, vendan a UNE, pero que entonces ese dinero sirva en un caso eventual pues para generar un fondo de tal manera que podamos estabilizar las tarifas de los servicios públicos. Después el gerente de EPM dijo, no, venga, es que eso no es posible, a nosotros nos está regulando la CREG, por ley nosotros no podemos dar unos precios especiales a Medellín y Antioquia y dejar el resto del país viendo. Pues hoy, Nacho, el alcalde de la ciudad, del distrito de Medellín, pues mencionó frente a toda esta polémica que se ha generado con el alza de los servicios públicos, que ellos sí le habían propuesto al gobierno nacional la creación de un fondo de estabilización, pero no solamente para Medellín o para Antioquia, sino para todo el país, precisamente basándose en esa ley donde dice que EPM no le puede dar un valor preferencial a los antioqueños. Por otro lado, ahí sí también ya dijo el alcalde Daniel Quintero que uno de los propósitos de alcanzar la venta de las acciones de UNE es que parte de ese dinero pues pueda ir a engrosar ese fondo de estabilización de los servicios públicos. Escuchemos lo que dijo el alcalde del distrito. Nosotros somos promotores de la idea de que se cree un fondo de estabilización en el país que permita ayudarle, ese fondo, yo lo llamo el Fondo para la Vida Cara, que le ayude a los ciudadanos a enfrentar la alza en las tarifas de energía asociadas a muchas variables, incluida la inflación, pero acá todos tenemos que poner. Yo llevo 2 años, 7 meses en esa tarea. Por eso mismo, dentro de la apuesta para vender, o más bien para recuperar la plata que tiene EPM en Millicom, nosotros creemos que parte de esa plata tiene que ir a un fondo de estabilización de tarifas para los ciudadanos, en este caso de Medellín, y que se sume al fondo de estabilización de tarifas para el país. Yo estoy pensando seriamente en decrecer. Nacho, a mí lo que me queda pensando es, el alcalde menciona que parte de esos recursos para un fondo de estabilización para las tarifas de Medellín que entrarían a participar en el Fondo de Estabilización Nacional, o sea que se vendería UNE para que parte de los recursos de UNE se vayan a fortalecer algo a nivel nacional. ¿Cuánto es? ¿2 billones? ¿3? Eso pues es nada. Un fondo de esto 2, necesita 10, 15, más o menos. 20 billones, necesita una cantidad de dinero. No, haga las cuentas, vea. ¿Cuánto le vale la pipetica de gas? ¿Sí o no? ¿Y a cómo sale docenita de velas? Y a punto de velas, a volver a... Sí, eso sale más barato. Petróleo, Nacho, no sé si te recuerdan. No, es que prender un bombillo es prender una registradora dura. Bien complejo eso. Bueno, como me cogió la noche con nuestro invitado y todo lo que tenemos aquí en nuestro programa en el día de hoy, los invito con uno de mis patrocinadores que tanto me gusta, la Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal?
Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Ya lo han dicho los presidentes de Estados Unidos y de Francia. Si seguimos como vamos en el conflicto internacional, en 12 meses habrá una hambruna mundial. Por eso, desde el gobierno departamental, en una acción responsable con el presente y el futuro de la seguridad alimentaria, estamos realizando todo un programa para el suministro de huertas caseras a núcleos familiares vulnerables. En ese orden de ideas, los resultados han sido muy positivos. En una huerta las familias pueden cultivar desde frijol, arveja, pueden cultivar también cebolla, tomate, lechuga, pepino, y ahí mismo le estamos dotando de la posibilidad de tener gallinas, huevos y pollos. Todo esto le permite a la gente alimentarse como familia y tener incluso hasta la posibilidad de que a través de los excedentes generen un ingreso fijo, cerca de 432.000 pesos que le posibilitan a ellos mejorar su condición de vida. La seguridad alimentaria es fundamental, es un derecho humano y estamos trabajando con seriedad y con fortaleza en la gobernación de Antioquia para garantizárselo a la ciudadanía, porque sabemos muy bien que el bienestar de la ciudad depende del bienestar del campo. Doctor Luis Guillermo Vélez, usted no sabe el placer que tengo de tenerlo aquí sentado en esta mesa. Nacho, muy complacido de estar con ustedes, que me gusta mucho conversar contigo, con Duber, con María Andrea, con José Luis, con José Fernando. Siempre estoy contento, se habla bueno acá. Muy bien. Muchas gracias. Vi que no trajo algo muy importante por estos días, hombre. ¿Qué cosa? No trajo paraguas. Y le hago referencia a esto de que no trae paraguas porque desde ayer empecé a hablar y he dicho en días, uno como que no entiende esta situación. Está lloviendo a borbotones, las represas están llenas, aquí no hay escasez de agua. Y preciso, suben las tarifas. Óigame, doctor Vélez, entonces, ¿cómo era esto donde nos coge un fenómeno del niño? Nacho, preocúpese en un año. En un año que nos coge una sequía. Entonces ahí sí no vamos a tener. Entonces, yo estoy como enredado con este asunto. Sí. Explíquenos usted un poco qué es lo que está pasando para que estas cifras estén tan elevadas. Bueno, la tarifa de la electricidad que nos llega a la casa tiene 5 componentes. El primero es la generación, el componente de generación. La generación se hace en las plantas de generación. Luego viene el componente de transmisión, que es el transporte de la electricidad por las líneas de alta tensión, de 220 kilovoltios hacia arriba. ¿Esa transmisión quién la hace? ISA, por ejemplo. Esa transmisión es fundamentalmente de ISA, pero hay otras empresas que tienen líneas de ese voltaje. Entonces se cobra y se reparte la plata entre las empresas que tienen participación en esas líneas, en la Red Nacional de Transmisión. Se llama Sistema Nacional de Transmisión. Entonces tenemos generación, transmisión. Luego viene distribución como tal. Entonces ya la distribución es otra red, pero es la red de local, se llama sistema de distribución local, los sistemas de distribución local. Entonces la energía llega a un punto, a una subestación, y ya se inyecta a los centros de consumo, y ahí aparece la red de distribución. Ese es el tercer componente. Y el otro componente es el componente de comercialización, que es la actividad de lectura, de medidores, de facturación y de cosas de atención de las quejas del usuario y cosas de ese tipo. Esos son como tal los componentes fundamentales de la tarifa. Hay otro componente que se llama restricciones, pero no voy a explicar, es un componente pequeño que tiene que ver con la misma operación del sistema. Centrémonos en estos componentes. Le puedo hacer una pregunta. Diga. Entonces, digamos que tenemos la represa del Peñol. Ella produce electricidad. Sí. Entonces, y eso pertenece a EPM.
Entonces el PM llega y nos la trae hasta aquí, hasta Medellín. Y entonces aquí en Medellín la comercialización y la distribución las hace PM, pero no necesariamente la transmisión, o cómo es el enredo, digamos, en Antioquia. De esas 4 componentes, ¿cuántos, por ejemplo, son de PM? Para el caso de Medellín. Para el caso de Medellín, exactamente, vamos. EPM tiene control sobre el componente de distribución y sobre el componente de comercialización. El componente de generación se forma en el mercado, hay transacciones, cosas de ese tipo, se forma libremente. El componente de transmisión también es regulado. Se fija una tarifa por esos cargos. Y el componente de distribución también es regulado. Pero hay una cosa bien importante. Es el tipo de regulación. A ver, en la ley 142 hay 3 regímenes de control de precios. 1, libertad. Las tarifas, libertad completa. Otro, libertad vigilada. Otro, libertad regulada. Y otro, control directo de precios. Control directo de precios prácticamente no se usa, pero se podría usar, ¿sí? Entonces el régimen de la distribución es de libertad regulada. ¿En qué consiste eso? La empresa, el operador de la red, fija el cargo tarifario de acuerdo con una metodología y unas fórmulas establecidas por el regulador. Dentro de esas fórmulas, el operador de la red tiene cierta discrecionalidad. Entonces, en el periodo, yo lo puse en ese artículo que publiqué el lunes, en la era Quintero, el principal determinante del alza de tarifas fue el componente de distribución, que ha crecido 75%, cuando en ese mismo periodo la inflación es de 16%. Entonces eso es una barbaridad. No le entendí esa explicación, por favor. Desde en los últimos 2 años. Sí. 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. El componente, la tarifa de distribución, que luego tú sumas para obtener la tarifa total, ha crecido 75%. Creció así de la nada, el 75%. ¿El por qué fue que creció? Ahí vamos. Entonces esas tarifas tienen una fórmula y tienen un indexador. Y están indexadas con el índice de precios al productor, que es una canasta de bienes también, como el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, el componente de comercialización, que ya les dije en qué consistía, está indexado con el índice de precios al consumidor. El componente de distribución no, está indexado con el índice de precios al productor. Y ese se ha disparado enormemente, ¿sí?, en estos 2 años. ¿A razón de? En razón del alza en materias primas, en las commodities, en minerales y cosas de ese tipo, ¿sí?, que entran dentro de eso. Entonces esa indexación ha elevado ese índice de precios. No le entendí. Porque, bueno, vuelvo y le digo, lo está haciendo los coquitos. Sí. Aquí es un embalse, una represa. Cae agua, se llena, una turbina empieza a funcionar y uno dice, ¿esta gente qué necesita? Esta gente no necesita traer materias primas, ni urea, ni nada, ni están ligados al precio del dólar. Nada. Entonces, exactamente. Ahí es donde viene... es el resorte ahí es donde viene el asunto. Ahí es donde viene el asunto. Las tarifas se fijan durante un periodo. Se establece una fórmula y usted arranca, aplica, usted mira sus costos y esto, y saca una tarifa. El cargo de distribución, tantos pesos por kilovatio. Ese cargo está indexado, es decir, cada cierto tiempo ese cargo crece. Pero está indexado, el caso del componente de distribución, con el índice de precios al productor. El índice de precios al productor, usted sabe pues que es el IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación general. Hay otro índice que recoge los bienes y servicios que entran dentro de los costos de producción de las empresas. Ese es el índice de precios al productor. Ese, en razón de devaluación, en razón del alto crecimiento del precio de materias primas, del cobre, del hierro y de cosas de ese tipo que están allí,
que han crecido, se ha elevado mucho ese índice de precios y eso ha alzado la tarifa de distribución. Pero páreme bolas. Normalmente ese índice pues, se evoluciona casi que con la misma dinámica del índice de precios al consumidor. Pero ahora se pegó esa disparada. Esa indexación es para proteger los ingresos de la empresa, ¿cierto? Pero ahora con esta disparada ha generado una cantidad de plata a las empresas de distribución, entre ellas empresas públicas de Medellín, absolutamente escandalosa, en detrimento del interés del usuario. Entonces, empresas públicas ha podido. Su junta directiva que fija las tarifas con base en esa regulación ha podido decir, hombre, no aumentemos la tarifa en ese porcentaje del índice de precios al productor. Entonces podía buscar, ¿sí?, mitigar ese impacto. También que había podido hacer las empresas públicas de Medellín sin que se armara el escándalo del fondo, cosas de ese tipo. Retener parte de las transferencias que recibe que recibe el municipio de Medellín, retenerlas y reteniendo las transferencias mitigar el alza de las tarifas. Entonces, entregas al municipio 1 billón en transferencias. Hubiera dicho, hombre, voy a retener 300.000 millones de pesos, ¿sí?, y voy a mitigar el alza de las tarifas de los usuarios de Medellín. Eso se hubiera podido hacer desde hace mucho tiempo. O sea que es algo populista el alcalde, pues, con las declaraciones que leímos de María Andrea. Porque se pudieron tomar medidas, él como presidente de la Junta de PM. Claro que sí. Y esa gente de la Junta Directiva ha podido decir eso. Entonces el alcalde ha dicho, no, venga, vamos a limitar las transferencias. Entonces lo que me va a dar de transferencias, abónelo a las tarifas y mitiga el crecimiento de la tarifa. Pero de manera completamente autónoma. Pero ahora ya nos cogieron la plata y dicen que nos la van a devolver con la plata de UNE, lo que es muy escandaloso. Doctor Luis Guillermo Vélez, y si se nos viene un fenómeno del Niño el año entrante y empiezan estos embalses para abajo y se nos enreda el panorama, ¿sí? Aquí hay algo, es que todo lo que sube aquí en Colombia nunca vuelve a bajar, qué cosa tan impresionante. Nada baja, ¿sí o no? Solo para la ministra de Minas y Energía. Para unas cifras exorbitantes en los servicios públicos. No, es decir, pero insisto, Nacho y amigos, el principal determinante del alza de la tarifa no ha sido el componente de generación, sino el de distribución. De hecho, el componente de generación, yo lo estuve mirando hace poco. En ese mismo periodo ha podido crecer un 10 o un 12%. Entonces, lo que jaló la tarifa fue el componente de distribución. De distribución. Pero venga, y la distribución cuando se hace no está financiada. Es decir, yo distribuyo porque sé que tengo más clientes. Y en el fondo ellos me van a pagar ese montaje. No, por eso está la red, yo recaudo la plata que me sirve para el mantenimiento de la red y me va sirviendo para la expansión de la red. Sí. Esa es la actividad fundamental. Es más que la expansión, en ese crecimiento de la distribución cuenta mucho la expansión, porque si se distribuye ya hay una red allí, ya hay una logística que está establecida, que está puesta, simplemente el transportar y distribuir esa energía, pero entonces es la ampliación lo que hace que se crezca en ese porcentaje. No. Es decir, la red de distribución, siempre se están haciendo inversiones en la red y se le va dando toda la vuelta. Digamos que, y se van sustituyendo pedazos de la red y se va ampliando. Sí, claro. Pero no es una cosa pues que esté exigiendo grandes inversiones, sino una marcha juiciosa, ¿cierto? Reemplazando, sustituyendo, y en eso se van los recursos. Pero eso parece que tampoco ha funcionado muy bien, Nacho, porque las interrupciones del servicio en Medellín han aumentado de una manera escandalosa. Es decir, esta administración de EPM ha conseguido la combinación escandalosa de alta tarifa con mal servicio. Hace unas 2 semanas, en un amplio del sector del Poblado se fue la energía 3 horas. Ahí hay 2 clínicas. Clínica Medellín y clínica, la que queda ahí en la Las Vegas. Las Vegas.
¿sí? Y hay mucha actividad comercial, 3 horas sin electricidad. Hombre, las pérdidas han debido ser millonarias. Eso no ocurría antes en Medellín jamás. Doctor, pero explíqueme una cosa. Tenemos un país que está interconectado. Ajá. Tiene unas redes que están repartidas por todo el país, entonces que tal represa con esta, todo eso va a una autopista eléctrica. Sí. ¿Por qué es más alto el incremento en la costa que en el interior? Y en esa medida le complemento a la pregunta de Nacho. ¿Afinia tiene que ver con la distribución en la costa o no? Claro, Afinia, su principal actividad es comercialización y distribución. Afinia no tiene... Ellos no generan. Ellos no generan. Ellos compran la energía en contratos de largo plazo o la compran en la bolsa y la distribuyen. Y la distribuyen por su red, facturan, todo lo demás. Nacho, el costo de transmisión es uno a nivel nacional. Los costos de distribución varían de un sistema de distribución local a otro, en razón de varias circunstancias. En general, la distribución en la costa es más costosa, porque las redes se deterioran, la salinidad y otros aspectos que operan allá. Pero también está asociado, Nacho, ¿sí?, y esto es muy importante, a la densidad de la carga. A la densidad de la carga. Él me va a entender ahí mismo. ¿Sí? La red de distribución es como, le voy a hacer una analogía, como un bus. Entonces, si usted lleva el bus llenito de pasajeros, el costo unitario consume del más bus combustible. baja. ¿Cómo? Consume más combustible, pero sale más barato Pero el sale más transporte de barato cada por persona. pasajero. Pero entonces, ¿qué pasa? Si usted en un solo bus lleva un solo pasajero, el costo es muy elevado. Entonces, por eso es muy costoso llevar energía. La electrificación rural es extremadamente costosa, porque el alambre es el mismo. Entonces, eso es la densidad de carga. La distribución aquí en Medellín es muy barata, Nacho, y la comercialización también. Lo que le cobran a uno por llevarle una factura aquí es infame. Porque es que usted llega a una unidad residencial aquí en Medellín, manda un tipo, pues, y en par boliones llegó y miró, leyó, hizo todo. Y usted tiene concentrada la carga. En cambio, uno andar por ahí, pues, por los caminos, por las veredas, haciendo esas labores, es muy complicado. Entonces, la distribución en Medellín es mucho menos costosa, más fácil, pero está muy mal en este momento, querido Nacho. Ya el año pasado, la Superintendencia de Servicios Públicos dijo que EPM venía incumpliendo sistemáticamente con los indicadores de calidad en distribución de energía eléctrica. Bueno, y además ya es ostensible, pues la energía se está yendo muy frecuentemente y la interrupción es cada vez más duradera. Eso quiere decir que, o mejor, eso explica, entre comillas, los buenos resultados que viene arrojando EPM en su ejercicio. No, es que salen a sacan pecho, pero es que eso se está haciendo a expensas del usuario. A expensas del usuario ha sido las ganancias de EPM. Sale Carrillo a decir, este año aumentamos, o menos se ha descarado. Está sacando la plata descaradamente a los usuarios del bolsillo. Y le prestando servicio de mala calidad. ¿Por qué no vemos estas quejas en Bogotá o en Cali? ¿O es que realmente entonces aquí el caballito de batalla es échele toda la culpa a EPM? Porque en otras regiones del país, ahora vimos que Barranquilla se alborotó, ¿sí o no? Pero usted nunca oye como en Bogotá que... Pero lo que pasa, Nacho, es que en el tema de servicios públicos los prestadores son muy pocos. Pues la empresa de energía de Bogotá, la de telecomunicaciones de Bogotá, que está quebrada. ¿Por qué no se ve esto en otras regiones del país? Muchas son de EPM. No, se está viendo en toda parte y ya hay mucha presión. En Bogotá el distribuidor es Codensa y en general en todas las empresas de distribución han aumentado excesivamente ese cargo de distribución. Eso es lo que está explicando el alza de tarifa. ¿Quién controla eso? ¿La CREG? ¿O la CREG no tiene nada que ver ahí? No, la CREG sí tiene que ver. La CREG establece una metodología. Vea, la CREG le dice, vea, usted va a determinar su tarifa con base en esto. Usted va a meter el costo de sus transformadores, tantos pesos por kilómetro de red. Entonces usted hace su inventario de activos, ¿sí?
Es decir, yo en Medellín tengo tales subestaciones, tales cosas, y entonces costeo todo eso y a partir de eso lo divido por los kilovatios movidos y me saca el costo de la tarifa. Eso es lo que se hace. Entonces la CREC da la metodología, El operador de la red, con base en esa metodología, saca su tarifa. Entonces el operador, ahora la CREC saca la metodología. Si el operador sería sancionado, la que vigila el cumplimiento de la metodología es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Nacho. Yo quedé como parqueado porque ya veo que... No, porque es que ya entiende uno, sí, generación, listo, y eso está ahí fijo. Si llueve, somos unos afortunados porque tenemos esos embalses llenos. No, es que si estuviéramos con un problema de generación, ¿sí?, y aunado al de distribución, estaríamos metidos en la grande. Usted que conoce bien el tema, a nivel de transmisión país estamos bien. La infraestructura de transmisión que tiene ISA y no sé quién más es ahí. La transmisión está bien y la transmisión no ha subido mucho. Porque tenemos buena infraestructura. Tenemos una empresa pues muy cachaca y que maneja muy bien su red y todo eso. Entonces usted dice, en distribución y en comercialización es donde están generando los grandes incrementos que se están viendo en el país. Así es, Nacho, y eso es algo que está en mucha medida bajo el control del operador de red, en este caso de EPM. Y si lo llaman a decir que no, me llama a mí y les demuestro que sí. Muy bien. Don José. Cuando habla usted lo de que la distribución está en una empresa muy cachaca, lo dice cachaca en el sentido de muy bien manejada, no porque sea... Porque recordemos que la transmisión. ISA es una empresa muy buena. Muy bien manejada. Muy bien manejada. Esperemos pues que no se la tiren. ¿Cierto? Sí, porque recuerde que ya es de Ecopetrol, Ecopetrol ya es el dueño es decir, pongan la fecha de 7 de agosto, ahí cambió este país en muchos aspectos. Yo, pues, con relación al sector eléctrico y al sector minero energético, pues tengo muchas inquietudes. Uno ve entrando gente que básicamente no conoce los temas. Y eso es muy grave. ¿Está hablando usted de la ministra? Sí, la ministra sabe más bien poco del sector eléctrico. Está decreciendo la información. ¿Qué? No, que la ministra está decreciendo. Decreciendo. La ministra está decreciendo la ministra. No, pues, no quiere. El panorama de Colombia frente al sistema energético, si logramos sacar adelante a Hidroituango, que esperemos que sí, no sabemos si vamos a llegar hasta la turbina número 8, ¿lo tiene claro o tiene un crecimiento elevado del consumo y el requerimiento? ¿O tenemos un futuro incierto en el tema de generación de energía? Hombre, yo diría que sí, porque hay mucha obsesión con el tema de las renovables. De las energías limpias. De las limpias y todo eso. El problema de las energías limpias, que le gusta tanto a la gente, es que carecen de una cosa muy importante que se llama firmeza. Entonces el viento varía, la energía solar no funciona de noche y todavía los sistemas de acumulación de batería para acumular pues parte de esa energía todavía no están instalados y siguen siendo muy costosos. Entonces es una energía muy incierta. Entonces, por ejemplo, yo tengo Hidroituango, 2.800 megavatios. Que yo quiero sustituir Hidroituango porque no me gusta el embalse. Entonces lo tengo que sustituir más o menos 3 por 8, 24, 3 por 2, 6, por, ¿cuánto me dio? Por 8.000 más 2, 8.400 megavatios solares o eólicos. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque no tienen la misma firmeza. Capacidad. Ahora, la energía más firme es la energía carboeléctrica. Carbón. Al carbón todo el mundo le dio por despreciarlo, el carbón es muy negro y todas esas cosas, y ensucia mucho. Pero entonces, incluso en Alemania se vio que tuvieron que devolverse. Sí, impresionante. Y el ministro que tuvo que echar atrás es uno de los verdes alemanes. Sí.
Sí, señor. Afortunadamente no habían cometido la calaverada de desmantelar las plantas. Y entonces todavía están las plantas, las tienen que aceitar, me imagino yo, para poner a funcionar eso. En China, Xi Jinping está metido en la grande. Allá la hidrología ya se vino al suelo y el río Amarillo está ahí, entonces las hidroeléctricas están colapsadas. Y entonces sí, había prometido que la energía limpia y está emberriondado otra vez poniendo a funcionar carboeléctricas y haciendo construir otras nuevas. ¿Sí? Porque o si no, porque le digo una cosa, el año pasado en China hubo un racionamiento grandísimo y hoy está racionada China. Pero eso tiene un complejo bastante grande. Aquí porque tenemos una mina de carbón gigante, pero es que el carbón se va a acabar. ¿El carbón? Sí. ¿En el mundo? Sí. Hombre, eso hay por ahí para 800 años. No le creo. El carbón es el recurso más abundante. Lo que pasa es que le cogieron tirria al pobre carbón. Sí. Sobre todo, y la cosa es mala porque ha habido desarrollos. Por ejemplo, en el estado de Alberta, de Canadá, trabajan mucho con carbón. Entonces tienen una tecnología de atrapamiento de todas esas cosas. Entonces la generación con carbón allá en Alberta, los canadienses son muy exigentes en temas ambientales. Sí, señor. Entonces muy limpia, entonces atrapan mucho de eso. Entonces reducen ostensiblemente esa contaminación. Entonces el carboncito pues se puede manejar. En todo caso uno debe tener una componente termoeléctrica para enfrentar las oscilaciones. Crisis. Las crisis. Es que con el carbón usted saca el carbón de la mina, lo lleva en un carro y lo pone ahí en una pila al lado de la carboeléctrica. Y échele cuando necesite. En cambio aquí está pero si se va el agua, si hay problemas de hidrología no le funcionan las plantas. Si hay problemas de viento, si hay problemas de sol, en cambio el carboncito es muy Y eso confiable. que ahora ya nos libramos mucho de lo que hacía antes mucho el ELN, era tumbar torres. Ah, claro. Porque ya en eso pues ya no se ve tanto, pero también eso perjudicaba. Entramos en un riesgo ahora con la ministra y con todo lo que se ha hablado, no más exploraciones, menos gas, el país se mueve a punto de gas, tiene unas reservas grandísimas. Este ejemplo que estamos viendo de Europa, donde con una dependencia absolutamente de Rusia, y uno como país deberíamos ser autosuficientes en ese sentido y tenemos aquí el 80% de la electricidad se está produciendo por hidroeléctricas. O sea, tenemos ese beneficio de tener unos ríos importantes y poderla hacer así. Claro, y tenemos un parque térmico de generación que el país ha ido construyendo y que entra a respaldar cuando hay situación de crisis. Es robusto. ¿Sí? Claro, es robusto. Sí. Entonces hay parque térmico. Ahora también lo van a perjudicar mucho. En la reforma tributaria, muchas de esas plantas térmicas se hicieron con incentivo tributario de zona franca uniempresarial. Sí. Les dijeron, monten esas vainas y le doy el beneficio de zona franca, así sea una sola empresa. Entonces ahora, en la reforma tributaria, quitaron todo eso. Entonces, eso son cosas pues de inconsistencia jurídica, porque hay gente que metió dinero en esas vainas y, en fin, pero es que a esta gente es muy rara, Nacho. Me dejo pensar. O sea, usted tiene mucho para hablar de la reforma tributaria, pero no lo quise traer hoy a hablar, porque si no, se nos va al programa y ya me quedan pocos minutos. Entonces, ¿usted cómo ve lo de Hidroituango? Hombre, ¿Vamos a conseguir el nuevo contratista, no? ¿Qué va a pasar ahí? No, yo creo que estamos metidos en la grande. Eso lo han tenido que aplazar 3 veces. Eso ha sido una improvisación horrorosa en esa cosa. Supuestamente esta gente que está ahí tiene que entregar en noviembre. Yo creo que no va a haber a quién entregarle eso. ¿Sí? Y el gerente pues sale. Pero venga, si eso pasa, entonces existe la posibilidad de que estos contratantes que están en la actualidad, entonces venga, yo les doy una prórroga por 3 meses más para que no se detengan las obras. Sí, existiría esa posibilidad. Existiría esa posibilidad. Pues de pronto le toca a esta gente pues volver a tragarse sus palabras. Es que no son tan fáciles las cosas. Ese proyecto ya no hay quien lo asegure en el mundo, Nacho. ¿Sí? Y ese es hoy por hoy el principal problema.
Entonces, por eso la gente no puede entrar ahí. Hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que hay allá en esa otra caverna y lo que hay que manejar. Entonces, todavía hay mucho riesgo. Esa empresa Poire, que hizo esa evaluación para la la Agencia Nacional de la ANLA, ¿cierto? Sí. Les dijo, vea, hombre, mantengan ese contratista. La peor calabrada es cambiar los principales actores del proyecto. Entonces, esa era una señal muy clara, pero esta gente está obsesionada. Yo no sé qué es lo que hay ahí de extraño. Perdón. Profe Luis Guillermo, una de las razones que mencionaba el gerente en su momento es que el propósito de poder cambiar de contratista es lograr unos mejores precios con el nuevo contratista, dado que el que está actualmente, pues se habían pactado algunos rubros bastante altos y mencionaban que se podrían contratar incluso a menor costo, pero también con la misma calidad. Situación que por supuesto no iba a aceptar pues el contratista saliente. ¿Eso es así dentro de lo que usted conoce? Sí. Pero entonces tiene más matices. Sí. Pero más matices. Que venían con un sistema de contratación, María Andrea, de precios unitarios. Sí. Antes del colapso. Antes del colapso. ¿Cierto? Pero cuando se vino el colapso, tuvieron que modificarlo. Y entonces ya entraron a ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace y se factura? ¿Qué es lo que...? Porque había gran incertidumbre entre los costos que iba a ocasionar restablecer las condiciones de la central. Entonces ese fue el cambio. Entonces pasar ahora es que la situación es completamente anormal. Entonces incluso el problema es que probablemente las cuentas no le dan a esta gente. Pero lo que él dice, es que si es con precio unitario se reduce. Pues de pronto no. De pronto, ante los riesgos, lo que hacen los oferentes es elevar los precios unitarios para cubrirse de esos riesgos. O sea, que termina saliendo más cara. Cierro con esta pregunta. Podría ser. Cierro con esta pregunta. Señor. Y usted que es economista y conoce muy bien del tema. Ya, digamos, como modelo de negocio Hidroituango, ¿no va a dar plata? No, sí da plata. Sí ¿Se va a demorar mucho más en recuperarla? Se va a demorar más en recuperarla, pero no, es que eso es una belleza. Eso es una belleza de proyecto, eso es una belleza no, y si de nos proyecto. siguen subiendo las lucecitas. No, pero recuerde que eso es generación. Sí, yo sé, por eso. No, Hidroituango se mantiene. Lo que pasa es que cuando Carrillo dice, es que entonces saca otra licitación y no importa si las unidades 5 y 8, de 5 a 8 se aplazan. No, eso es una irresponsabilidad, eso es una frivolidad. Eso pone en riesgo el abastecimiento eléctrico del país, pero sobre todo va por cuenta del socio, de la gobernación. Recuerden que este es un BOMT. Entonces hay un momento en que hay que devolver el proyecto. Sí. EPM lo devuelve. 50 y pico. Entonces, el problema es que EPM va en coche, en su rentabilidad, porque ellos pactaron que lo devuelven cuando hayan recuperado la rentabilidad a una tasa dada. Entonces, si aplazan estas unidades, entonces se corre un año. ¿Por cuenta de quién? Del socio. ¿Y el socio es quién? La gobernación y el IDEA. Y entonces, yo no sé, pues, yo estaría muy molesto en el lugar del gobernador. No entiendo esas cosas. Doctor Luis Bernardo Vélez, gracias por acompañar. Guillermo Vélez, qué pena. Muchas gracias por habernos acompañado. No, Nacho, muchas gracias. A la orden, pues. Yo sé, a usted le gusta aquí venirse a charlar con otros. Sí, con ustedes se conversa bueno. Hay mucha libertad. Nos da buena cátedra. En este entorno. Gracias, Vamos Nacho, a hacer una gracias breve pausa y ya volvemos con ustedes. Hola, y estamos nuevamente con ustedes aquí en este espacio institucional. Juntos sumamos por Envigado, hoy con toda la información, con todo ese balance de lo que fue la Semana Cultural y Fiestas del Carriel. Por eso saludamos al secretario de Desarrollo Económico que está con nosotros y les va a contar a todos ustedes, nos va a contar todo lo que sucedió precisamente con esa derrama económica que se queda en la ciudad señorial después de lo que fue estas 2 semanas de fiestas. Secretario, él es Gabriel Londoño y está con nosotros hoy. Secretario, bienvenido. Hola Luisa, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los televidentes. De verdad felices
después de estas 2 semanas de la fiesta, del Carriel, de la cultura. Es primera vez en el municipio de Envigado que tenemos 2 semanas donde nos dio un buen balance económico, afortunadamente. Claro, ya lo habíamos dicho, 2 años de pandemia donde no habíamos podido estar de manera presencial en todos los eventos que tenía programado la administración municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. Pero este año pues fue precisamente el desquite, fueron 2 semanas completas de toda la programación cultural, recreativa, lúdica, musical, gastronómica y obviamente todo eso tiene que dejar un balance muy positivo. Secretario, hablemos de eso, balance económico de esas fiestas del Carriel. Bueno, Luisa, el balance fue muy positivo, como tú lo mencionas, se hicieron diferentes eventos para todos los gustos, tuvimos sector cultural, creativo, artistas, corredores gastronómicos, artesanales, también tuvimos fondas, tuvimos desfiles de silleteros, de verdad que fue muy activo todos los programas que se hicieron, un gran trabajo de la Secretaría de Cultura, hay que felicitar a la Secretaría de la Cultura y nosotros como Desarrollo Económico trabajamos fue como todo en el entorno de cómo nosotros reactivar esta economía. Y de verdad que fueron cifras muy importantes. Por ejemplo, tuvimos más de 350 emprendedores que pudieron salir a ofrecer todo lo que fue el corredor artesanal, todos esos emprendimientos que ellos mismos tienen también en el sector gastronómico, con ventas superiores a 400 millones de pesos. Fueron unas ventas muy importantes en todo lo que fue el corredor gastronómico artesanal. Y ya lo que eran las fondas, el billar al parque, que todos los billares estuvieron también completamente llenos en las eliminatorias. Los hoteles full, el servicio público también estuvo completamente full. Tuvimos ventas superiores a los 1.000 millones de pesos. Entonces, en realidad es una reactivación económica, un impacto muy importante para nuestro municipio. ¿Cuál de todos los eventos? Pues fueron muchos eventos los que se vivieron durante estas 2 semanas en la ciudad señorial. Podemos enmarcar 3 o 4, que es la segunda versión del desfile de motos clásicas antiguas, la segunda versión de Billar al Parque, esa muestra de silleteros precisamente de las veredas Perico y Pantanillo, y pues yo también quiero mencionar el concurso de la mejor morcilla y la mejor empanada. De estos eventos que acabo de mencionar, secretario, ¿cuál fue el que dejó mejor derrama económica? Luisa, es muy difícil uno llegar y decir uno más que el otro. Cada uno tenía un público objetivo diferente. Por ejemplo, en el desfile de los silleteros, la muestra silletera que tuvimos gran población que salió a las calles y el día antes en las fincas, muchos iban a las fincas a visitarlos, les hacían un consumo muy importante de todas estas empresas que patrocinaron. Cuando fueron las motos clásicas antiguas por todo el municipio también fue mucha gente la que nos salió. Las fondas fue ganadorcísimo, tuvimos las fondas ahí en la calle Guanteros donde tuvimos todo el último fin de semana una gran cantidad de público que nos llegó también. El corredor gastronómico artesanal, como les mencionaba ahora, fueron 2 semanas donde más de 350 emprendedores pudieron vender sus productos. Yo ahorita hablaba con algunos de los emprendedores y me decían, secretario, a punta de mis chicharrón, mi morcilla picadita, en 3 días vendí 15 millones de pesos, un solo emprendedor. Entonces fueron unos valores muy importantes y una estrategia muy ganadora que tuvimos fue que en ese corredor gastronómico no vendimos licor en el parque, en el corredor, para que todos los bares, billares que tenemos en toda la zona céntrica, ellos sí vendieran el licor y eso le generará muy buena reactivación también a ellos. Qué buena noticia para todos esos comerciantes que tuvieron la oportunidad pues del desquite, secretario, hay que decirlo, después de 2 años de pandemia, reiteramos, y tener la oportunidad entonces de estas 2 semanas de vender gran cantidad de sus productos. Hablemos de los ganadores, de la mejor morcilla, la mejor empanada y qué viene para ellos después de ese gran premio y cuál fue el premio que se ganaron. Claro, incluso Nacho estuvo como uno de los jurados en el concurso de la morcilla y la empanada. Lo último me decía, secretario, subí como 2 kilos, jocosamente, pero de verdad que fue muy lindo. Fueron 18 personas que se nos presentaron entre concursos de morcilla y empanada, donde los ganadores en sus ventas se les dispararon. Normalmente todo el mundo es muy pendiente de estos 2 productos tan autóctonos de nosotros del municipio de Envigado. Incluso la niña que ganó la morcilla, inmediatamente se le llenó su puesto, era la cantidad de gente enorme, ella se llama Linda, y la gente hasta le compraba crudo para llevar porque quería probar ese producto. Lo mismo con las empanadas. Incluso este próximo sábado tenemos un mercatón en el parque principal de Envigado, los vamos a sacar a ellos para que la gente que nos siguió preguntando que quiénes eran los ganadores, dónde los encontrábamos, ahí van a estar, también en redes sociales ya sacamos todos los datos, porque ya lo sabemos, en años anteriores los que han ganado se le triplican las ventas, es una cosa muy linda lo que pasa con estos ganadores y tuvieron muy buenos premios, que también fue importante, les tuvimos unos premios en efectivo, unos bonos, incluso una empresa se vinculó al evento como tal, les dio 300 kilos de arroz, que es el insumo principal de la morcilla, entonces de verdad que fue un evento muy ganador.
¿Cuánto ganaron? Hablemos Bueno, de el los primer premios. puesto ganó 500.000 pesos en efectivo, más los 300 kilos de arroz, que el arroz sabemos lo costoso que está. Adicional a eso se le dio también un bono, un hospedaje para que vayan a un hotel, unos bonos también para unos restaurantes, unos kits de algunos elementos que nos presentaron los patrocinadores, entonces fue muy importante. Y también con nuestros silleteros, que también tuvimos 5 ganadores en el caso de los silleteros, también tuvieron muy buena premiación. El primer puesto le dimos 1.500.000 pesos en efectivo, le dimos un viaje también para que vayan a Coveñas con un acompañante, le dimos un celular, hospedajes también. De verdad que fueron regalos muy importantes que quedaron felices. Y también aprovecho, Luisa, para comentarle a todos los televidentes que hasta el día de mañana tenemos abiertas las votaciones en las redes sociales para que voten por la silleta que más les gusta, porque hacemos doble premiación, una con jueces, que premiamos los 5 primeros, pero también estamos en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado, dándole me gusta a esa silleta que tanto le encanta, y con eso vamos a dar otra premiación adicional. Y ya lo dijo el alcalde Braulio Espinosa Márquez a través de sus redes sociales. Resalto el buen comportamiento de los envigadeños, y no solo de envigadeños, también los turistas y los visitantes que llegaron hasta la ciudad señorial a disfrutar de esta programación. ¿Resalta usted ese comportamiento? Sí, eso fue clave, fue una apuesta muy grande de nuestro señor alcalde, él de verdad que se la quería jugar, y todos los comentarios de la gente fue muy ganador porque hubo todos los gustos. Hubo concierto de plancha, pero también de música urbana, también vallenatos, también de despecho, hubo de toda una mezcla. El Festival de Trova fue ganadorcísimo, el Carril de Oro fue muy ganador, fueron reyes de trova muy importantes, y la gente se comportó demasiado bien. De verdad que no tuvimos dificultades, en las fondas no hubo dificultades, en los correos gastronómicos artesanales, en la muestra silletera. Todo fue muy lindo, y ahí lo motivo nomás para que el próximo año hagamos también unas festividades bien grandes, porque de verdad que en el municipio de Envigado, la verdad la gente se comporta muy bien, y los visitantes que llegaron también lo demostraron. Por eso seguimos siendo uno de los mejores viveros de Colombia. Dicen, secretario, que el segundo semestre del año es el mejor, porque están los meses que terminan en bre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Después de estas fiestas del Carriel en el municipio de Envigado, ya inicia todo lo que tiene que ver con la Navidad, al menos los preparativos, y así lo vimos a través de las redes sociales del alcalde Braulio Espinosa. ¿Qué se espera también para esa temporada navideña? Sí, ya hace ya un tiempo ya madres cabezas de familia han estado trabajando con la empresa Enviaseo, que son los encargados de los alumbrados navideños, organizando todo eso de alumbrados. Ya como lo mencionabas, en redes sociales el alcalde empezó ya a mostrar todo lo que se quiere hacer. La idea es tener esos alumbrados en las diferentes zonas comerciales y gastronómicas de nuestro municipio. Eso atrae muchísimos visitantes, y la idea también es tener un corredor de emprendedores, de gastronomía artesanales, que el año pasado fue muy buena la cifra. El año pasado en ese corredor navideño tuvimos ventas por más de 1.200 millones de pesos, que eso va directamente al flujo de caja de todos estos emprendedores. Entonces, ¿cómo no estar satisfechos? También el alojamiento tuvo unas grandes cantidades de reservas. Entonces ahí vemos que hay una muy buena alternativa, y ya dentro de poco vamos a inaugurar nuestro sector de la calle La Buena Mesa, que eso también nos atrae mucho. Va a también tener un sector de alumbrado, la zona de El Dorado también, y muchas zonas que seguro que a la gente les va a encantar porque está quedando muy hermoso. La Secretaría de Desarrollo Económico ha tenido muy en cuenta desde la pandemia todo el sector gastronómico, y lo va a seguir haciendo. ¿Qué otra iniciativa hay para terminar de pronto este año con ellos? Sí, nosotros hemos estado trabajando con muchas zonas, y los invito a todos. La gente le encanta ir a Envigado porque tenemos muchas zonas gastronómicas. Ya les acabo de mencionar 2, Buena Mesa, zona del Dorado, también tenemos el corredor de Las Vegas, tenemos también en la parte del Alto de Las Palmas. Mucha gente piensa que el Alto de Las Palmas es Medellín, eso es Envigado. Tenemos mall comerciales muy importantes y un corredor ahí muy ganador. Comidas rápidas también, y con ellos tenemos varios grupos donde hemos estado buscando diferentes estrategias de cómo poder apoyarlos. Una de esas va a ser que muchas de esas zonas va a tener todos estos alumbrados navideños, que les va a ayudar muchísimo a ellos a poder seguir vendiendo los productos, que eso nos caracteriza. Mucha gente le encanta ir al sur, a Envigado, porque de verdad que encuentran para todos los gustos. Él es Gabriel Londoño, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Envigado, con todo el balance de lo que fue las fiestas del Carriel 2022 en el municipio de Envigado. Envigado es tradición. Secretario, muchísimas gracias. No, Luisa, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes, y bueno, ya saben que en Envigado allá los recibimos con los brazos abiertos y tenemos muchísimo para mostrar. Este es el espacio institucional de Envigado. Juntos sumamos por Envigado, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez.
Bueno, yo sigo recorriendo los pasillos del centro comercial, visitando las tiendas, contándole de promociones y todo, pero yo también me merezco un espacio para endulzar la tarde. ¿Y qué mejor que hacerlo aquí, en Dulce Obleas, un lugar maravilloso que está aquí ubicado en la etapa 2, piso 2, y qué mejor que Valeria para que me cuente de qué me puede antojar en Dulce Oblea. ¿Qué más, Vale? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Me ya alegra. sé que aquí encuentro las mejores obleas, ¿sí o no? Sí, eso es lo correcto. Bueno, ¿qué tipo de obleas encuentro aquí? Bueno, tenemos varios tipos de obleas. Manejamos 2 tipos de ingredientes, entre estos tenemos los ingredientes premium y los ingredientes tradicionales. Dentro de los ingredientes premium manejamos lo que son la Nutella, la Hershey's, el Milo, que son como unos ingredientes súper ricos. Y tenemos los ingredientes tradicionales, dentro de los que manejamos el arequipe, el queso, la crema de leche. Tenemos también frutales como son la mora, la lecherita, la maracuyá, la fresa, entre muchos otros, de todo. Aquí encuentras de Sabores, todo. ingredientes, todos los que Sí. queramos. ¿Cuál es esa oblea o esas obleas que pide más la gente? Bueno, tenemos 2 que piden mucho. La tradicional, que Sí. está compuesta por arequipe, queso y crema de leche. Y también tenemos la oblea explosiva, que la piden mucho los niños. Esta viene con quipitos y otros 2 ingredientes de tu elección. Ah, quipitos, el quipito es que uno De los le que estalla estallan en la boca, Uy, sí, qué súper rico. delicia, mejor dicho. Bueno, pero también tengo entendido que uno viene, se come la oblea, le quedó gustando, quieren llevarle a toda la familia, puede llevar un paquete para que las arme en casa. Sí, puede llevar. Tenemos estos combos para que los lleven y armarlos en casa, o también se la puede llevar armada, nosotros se la empacamos. Ok. El gusto. Mejor dicho, lo que ustedes necesiten, si quieren endulzar su día, su tarde, aquí en Mallorca, en Dulce Oblea. Yo voy a decir algo, yo siempre que voy a algún lugar a hacer una nota de gastronomía, siempre tengo que probar. Me voy a ir por la de la casa, ¿tú qué dices? Excelente elección. Muy de buena las mejores, elección. sí. Entonces, ¿qué? ¿Vamos y la probamos a ver qué tal? De una. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Listo, Ricardo, aquí tienes tu oblea tradicional. ¡Qué delicia! Antes de darle el mordisco oficial, donde yo le doy el veredicto, ¿qué tiene? Arequipe, queso y crema de leche. La mejor combinación que te puedes comer. Ok, arequipe, queso y crema de leche. Señoras y señores, llegó el momento de degustar esta deliciosa oblea. Yo me quedo aquí en Dulce Obleas. Ya saben, etapa 2, piso 2, frente a las escaleras eléctricas, para que ustedes disfruten de estas deliciosas obleas. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Los esperamos aquí. Las mejores obleas, se los aseguro. Claro que sí. Yo me quedo aquí comiendo.